Excelente, muchacho. En tu cara. De la regla. Bueno, se calla. Listo. Hola amigos, en este capítulo venimos a hablarles sobre tres movimientos o estilos artísticos, los cuales son el romanticismo, el realismo y el expresionismo. Esos movimientos tuvieron una gran relevancia tanto en el arte antiguo como en el arte moderno, dada la calidad de sus obras, como eran las pinturas, la arquitectura y muchas esculturas. Hablemos un poco del romanticismo. Este se generó en Inglaterra, Alemania y Francia, extendiéndose así por toda Europa y finalmente por todo el mundo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También hablaremos un poco de las obras del realismo, la cual surge en Europa luego de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Y por último hablaremos del expresionismo, el cual surgió en Alemania a mitad del siglo XX. El espíritu creativo del romanticismo resultaba más interesante que las estrictas adhesiones a las reglas de la sociedad. El romanticismo se caracteriza por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Uno de los expositores más importantes era Francisco de Goya, uno de los más grandes artistas de la historia, siempre innovando, el cual consiguió adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y el expresionismo. Por eso es considerado el padre del arte contemporáneo. Una de las obras más relevantes de Francisco de Goya es La Maja Desnuda. La Maja Desnuda es protagonizada por una mujer de la época que posa despreocupadamente sin ropa. Ahora hablaremos un poco acerca de la obra pictórica más importante, que es La Balsa de la Medusa, realizada por el reconocido pintor y litógrafo romántico Theodore Géricault. La Balsa de la Medusa fue una obra de mayor reconocimiento y prestigio, la cual ilustra el naufragio que sufrió el buque conocido como la Fragata, perteneciente a la Marina francesa Medusa. Muchos describen esta obra como el ícono del romanticismo francés. Ahora hablaremos de la escultura más reconocida, que es la Partida de los Voluntarios, realizada por el escultor más importante François Roudet, quien no escatimó en retrocesos históricos para desarrollar sus obras, una obra diseñada en alto relieve. Ahora hablaremos de una de las arquitecturas más relevantes de la época del romanticismo, que es la Catedral de Marsella, la cual inició en la época del esplendor, a mediados del siglo XIX. Fue el mismo Napoleón Bonaparte quien colocó su primera piedra. Su arquitecto fue León Baudin, quien no pudo verla finalizar por su fallecimiento y la continuó uno de sus discípulos. Por fuera resulta elegante y esbelta. En el exterior se combinan distintos materiales, siendo los más destacados la piedra verde de Florencia y el delicado mármol de Carrara, que crea originales franjas horizontales. También deberás fijarte en el espléndido pórtico de la entrada, enmarcado entre las dos altas torres y adornado con las delicadas esculturas de Jesucristo y los apóstoles, así como en la espectacular cúpula que supera los 70 metros de altura. La imponente catedral es una de las iglesias más grandes de Francia, por composiciones que connotan sentimientos y estados de ánimos muy profundos del artista. En el realismo, el desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se enfoque en los temas sociales, tratando de reflejar la cotidianidad. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad y por lo tanto el conocimiento de la realidad. A continuación, hablaremos de uno de los grandes pintores del realismo, Honoré Daumier, el cual fue un pintor, escultor y caricaturista francés. Se destacó por las obras críticas y satíricas sobre la sociedad francesa del siglo XIX. Una de sus pinturas más destacadas y reconocidas fue El vagón de tercera clase. El vagón de tercera clase desarrolla una temática reivindicativa que nos muestra la dura vida que tenían las clases populares de las grandes ciudades. A continuación, hablaremos de una de las esculturas más famosas de Auguste Rodin, El Pensador,
El escultor consiguió esta pieza entre 1881 y 1882 para decorar el tímpano del conjunto escultórico de la Puerta del Infierno. Posteriormente, hablaremos de una de las arquitecturas más relevantes del realismo, la Torre Eiffel, la cual es un símbolo de la conquista de París por parte de las tropas alemanas, y luego la liberación de París, creada por Gustave Eiffel en 1889. El expresionismo viene siendo una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva, aunque en definitiva esta puede ser una definición válida para el arte, una deformación de la realidad. Una de las características importantes del expresionismo es el uso excesivo del color, aportando una forma simbólica. Las formas naturales se convierten en trazos y geometrías casi irreconocibles. Cobra importancia el mundo de los sueños. Solo importa representar los sentimientos y no la realidad. El pesimismo y el caos son la temática principal de las obras. Una de las obras más importantes en el expresionismo fue El Grito, de Edvard Munch. El Grito es una obra del pintor noruego Edvard Munch, cuyo título original es Skrik, Scream en inglés. Debido a su fuerza expresiva, esta pintura es considerada un antecedente del movimiento expresionista. El Grito es el cuadro más famoso de Munch, quien realizó diferentes versiones del mismo a lo largo de los años. La versión original y más famosa, terminada en 1893, se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Otras dos versiones se encuentran en el Museo Munch de la misma ciudad, y una cuarta, recientemente vendida en una subasta a precio récord, pertenece a una colección privada. Ahora hablaremos de una de las esculturas más importantes del expresionismo, Der Gesturze, de Wilhelm Lehmbruck. Wilhelm Lehmbruck nació el 4 de enero de 1881 en Meiderich, Duisburgo, y murió el 25 de marzo de 1919 en Berlín. El Der Gesturze es una obra realizada en bronce en el año de 1916, cuando Lehmbruck tenía 30 años. En esta no se encuentran rasgos faciales y demuestra desesperación y agonía. Por el año en que se realizó esta escultura, se puede ver la influencia de la Guerra Mundial y sus consecuencias de la misma. Posteriormente hablaremos de una de las obras arquitectónicas más importantes del expresionismo. Peter Klimt consiguió con la iglesia de Grundtvig una síntesis de la arquitectura. El arquitecto estudió para su proyecto una multitud de típicas iglesias de pueblo danesas, en cuya forma de construcción tradicional, materiales y decoración se inspiró. Klimt fusionó las formas modernas y geométricas del expresionismo en ladrillo con las líneas clásicas y tendentes hacia el cielo del gótico. La característica más llamativa de la construcción es la fachada occidental, que recuerda a un Westwirk o a un órgano. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de gran ayuda esta información. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita.